Bien, iniciamos entonces el tema de la semana 2: principios físico-químicos del análisis, propiedades analíticas y muestreo, métodos instrumentales de análisis, introducción al análisis volumétrico. Parte del módulo 5, química analítica y su metodología, de la maestría en física-química para educación secundaria comunitaria productiva. Los contenidos que vamos a revisar el día de hoy: importancia de la química analítica, clasificación de los métodos analíticos, etapas de un análisis cuantitativo, herramientas de la química analítica, técnicas de muestreo, tratamiento de datos estadísticos, operaciones básicas y principios y cálculos en el análisis volumétrico. Bueno, iniciamos con el primer punto: importancia de la química analítica. Ya habíamos hablado brevemente la pasada semana, ¿no?, sobre la importancia que tiene la química analítica en la sociedad actual, siendo que prácticamente ha permitido y ha favorecido, pues, mejorar de alguna manera la calidad de vida de todas las personas, ¿no? Entre estas bondades que se le puede atribuir a la química analítica, pues está la generación de nuevos medicamentos, y en realidad la producción de medicamentos, sean o no estos novedosos, tiene como base fundamental la química analítica, no solamente en su producción, sino también en el control de calidad del mismo. A partir ¿no?, de ciertos procedimientos analíticos se pueden generar las diferentes presentaciones de los medicamentos, así como también para poder, ¿no?, distribuirlos, comercializarlos, se tiene que realizar necesariamente su control de calidad. Y el control de calidad no es nada más que una especialización de la química analítica en el análisis de los medicamentos, ¿no? La concentración de los principios activos, así como también la presencia de otros excipientes. La determinación de sustancias en la sangre, bueno, hoy en día, bueno, ¿no?, es pues importante y primordial llevarse adelante un control rutinario de la química sanguínea. No, controles tan básicos como la glicemia, ¿no?, como el perfil renal, el perfil hepático, permiten la detección de ciertos compuestos bioquímicos que están presentes en la sangre, y en función, ¿no?, de la cantidad o de la concentración presente, pues nosotros podemos o no atribuir el desarrollo de cierta patología. Caso de la glicemia, por ejemplo, que es la presencia de glucosa en sangre, ¿no?, y que está asociado su valor elevado a un problema denominado diabetes mellitus, ¿no? Valor de referencia para el caso de la glicemia, por ejemplo, va de 70 a 110 miligramos por decilitro. Valores por encima de este dato, 110 miligramos por decilitro, pues se consideran estados de hiperglicemia. Y valores ya por encima de los 160 son confirmatorios de diabetes, ¿no? Y de esta manera se pueden ir detectando diferentes compuestos bioquímicos que de alguna manera van a orientar al diagnóstico de alguna patología. La elaboración de los productos de limpieza, bueno, la determinación previo, ¿no?, tal vez retornando a la presencia de estos compuestos en sangre, se lo hace a través, ¿no?, de métodos analíticos. La espectrofotometría, por ejemplo, es la que usualmente se utiliza, la más rutinaria, donde se determina no solamente de forma cualitativa, sino cuantitativa la presencia de estos compuestos. Obviamente se requieren ciertos equipos especiales, ¿no?, que permiten realizar esta detección. Los productos de limpieza, lo propio, ¿no? Los productos de aseo personal se generan a través de poder mezclar cierto tipo de componentes que le van a brindar esa bondad, ¿no?, de poder limpiar algún tipo de producto o superficie. Entonces, su preparación está basada íntegramente en la aplicación de la química analítica. Dietas para bajar de peso, ¿no? La producción de ciertos productos dietéticos, de la misma manera, ¿no?, que están orientados para la reducción del peso, están pues preparados a partir de la mezcla de ciertos componentes, ¿no? Proteínas, carbohidratos, principalmente algunas vitaminas. Entonces, la preparación misma de este tipo de productos, pues se basa, ¿no?, en conocimientos claros y precisos de la química analítica. La determinación de alcohol en sangre, ¿no?, el famoso alcoholímetro que utilizan los policías de tránsito, ¿no?, para realizar los controles de los niveles de alcohol.
en sangre de algunos conductores. Bueno, es algo parecido a lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? La presencia de algunos compuestos en la sangre. En este caso, más específico, la presencia del alcohol. Los equipos que se utilizan justamente están basados, ¿no? Su detección, así como también el reactivo necesario para la detección del alcohol en los equipos especiales que utilizan, ¿no? Estas personas para la detección del alcohol en sangre. El conocimiento sobre el genoma humano. Miren, esto ha sido un boom en su momento, el poder secuenciar todo el genoma humano, es decir, tener una secuencia de bases de nucleótidos, ¿no? De todo el DNA de una persona. Entonces, esto simplemente se ha podido hacer a través de la aplicación de ciertas pruebas moleculares, ¿no? Técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa, técnicas mismas de secuenciación, que de la misma manera básicamente se basan en la mezcla de ciertos compuestos y en la preparación de soluciones. Obviamente los equipos acá son más especializados, ¿no? Y están justamente orientados a la detección de este tipo de moléculas, ¿no? Efectos curativos de algunas plantas, em, la medicina tradicional, ¿no? La medicina tradicional tiene bastante conocimiento empírico y está pues orientado a poder administrar, ¿no? Algún tipo de planta o producto natural con la finalidad de que éste pueda tener cierto efecto terapéutico, es decir, se pueda tratar algún tipo de enfermedad. Entonces, estos productos, estos extractos que se preparan de forma artesanal, básicamente, pues también, ¿no? Es por la aplicación de ciertos conceptos de química analítica, ¿no? Estos extractos que venden, ¿no? En la calle, estos productos que se obtienen fruto de la aplicación de ciertos métodos para su obtención, pues no necesariamente aplican conocimientos sobre volumetría, conocimientos sobre la preparación de soluciones, etcétera, ¿no? Una forma artesanal de producir en este caso, un medicamento, ¿no? Bueno, hoy en día se está normando ya un poco la preparación, no tiene que ser tan artesanal actualmente, ¿no? A través de la AGMED, Agencia General de Medicamento, se están elaborando políticas normativas para poder reglamentar la producción de este tipo de productos, ¿no? A través de su preparación en laboratorios artesanales de productos naturales, ¿no? De preparación de productos naturales. Entonces, de alguna manera, no se quiere validar ese conocimiento y eso me parece excelente, ¿no? Porque en Bolivia tenemos una riqueza tremenda referente al conocimiento y uso de estos productos, ¿no? Con fines terapéuticos. Clasificación de los métodos analíticos. Bien, bueno, nos hemos dado cuenta cuán importante es la química analítica. Se divide en dos partes, ¿no? El análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Esto necesariamente sobre su detección en una determinada muestra. Bien, el análisis cualitativo lo que busca es identificar, ¿no? La presencia de ciertos componentes en la muestra específica. Puede estar uno de interés o pueden ser varios, pero no a través de la presencia o generación de ciertos tipos de colores, ¿no? O precipitaciones por uso de algunos reactivos, se puede identificar la presencia o ausencia de estos productos de interés que en algún momento se los puede denominar no principios reactivos o principios activos que están presentes en la muestra donde se va a llevar adelante el análisis cualitativo. Por su contraparte, el análisis cuantitativo eh, permite detectar la cantidad exacta de uno o varios analitos o principios activos presentes en la muestra de interés. No, en realidad, bueno, el más exacto, el de mayor especificidad, definitivamente va a ser el análisis cuantitativo, ya que a partir de realizar este análisis, ¿no? Podemos conocer la concentración exacta de alguno de los solutos que está presente, ¿no? O llamémoslo analito o llamémoslo principio activo. De todas maneras, mucho va a depender, ¿no?
del lugar, del entorno, de la facilidad con que se tenga de acceso a equipos reactivos materiales para poder definir cuál tipo de análisis se va a llevar adelante, ¿no? De hecho, lo ideal es llevar adelante el análisis cuantitativo, pero si en algún momento no se tiene la presencia de los reactivos específicos, pues es mejor llevar adelante un análisis cualitativo que por lo menos nos dé la idea, ¿no? De qué tipo de componentes están presentes. Bien, como ya lo había mencionado, dentro de estos dos métodos, el más importante, el de mayor especificidad, llega a ser definitivamente la aplicación de cualquier método analítico cuantitativo. Entre estos vamos a ir describiendo algunos de importancia, por ejemplo, los métodos volumétricos. Los métodos volumétricos se basan en la aplicación de ciertos volúmenes, ¿no? De líquidos, de reactivos, con la finalidad de favorecer la detección cuantitativa del analito. Es así que existen técnicas como la volumetría por neutralización, precipitación, complejación y por óxido-reducción. Bueno, aquí básicamente lo que se habla es de llevar adelante reacciones, cierto tipo de reacciones en soluciones, ¿no? En soluciones acuosas, usualmente. Por ejemplo, una reacción de neutralización, ¿no? La mezcla de un ácido con una base va a generar, pues, la neutralización a partir de la formación de una sal determinada. Esto en solución. La precipitación, lo propio, ¿no? La generación de ciertas sales insolubles o cristales que llegan a precipitar y depositarse en el fondo del recipiente. Complejación, la formación de ciertos compuestos denominados complejos o coordinados. Y a la aplicación, obviamente, de reacciones redox o de óxido-reducción, donde la principal característica es el cambio de coloración que se da, ¿no? En los eh, componentes que están presentes. Los métodos gravimétricos, por su lado, no se basan en se basan en la generación de cierto depósito dentro del tubo de análisis, ¿no? Es así que podemos hablar de la precipitación, ¿no? Que es la imagen que vemos en la parte inferior, la electrodeposición y la volatilización. Entonces, al igual que los volumétricos, este tipo de métodos van a permitir detectar la concentración real de un analito presente en la muestra. Los métodos electroanalíticos, las potenciometrías, conductometrías, voltamperometrías, columbimetrías. Entonces son métodos que están basados en el uso y aplicación de cierto tipo de energía, en este caso la energía eléctrica, ¿no? Tal vez la más utilizada hoy en día es la potenciometría a partir de la aplicación de un equipo no especializado denominado potenciómetro o medidor de pH, donde lo que se mide es la concentración de hidrogeniones presentes en la solución. Eh, tenemos, ¿no? Alternativas. Lo ideal sería pues siempre contar con este equipo para poder realizar una medición cuantitativa exacta, pero bueno, eh, también, ¿no? Se le da cierto uso al papel tornasol o papel pH denominado, ¿no? Que nos permite realizar la medición cualitativa, pero no cuantitativa, de la presencia de los hidrogeniones presentes en una determinada solución. Los métodos espectroscópicos, estos métodos, bueno, se utilizan bastante en la parte principalmente de salud, ¿no? En lo que corresponde al diagnóstico, ¿no? La determinación de analitos presentes en la sangre, ¿no? La química clínica, por ejemplo, se basa en el uso de espectrofotómetros, que son equipos que van a no poder determinar ciertas longitudes de onda a partir, ¿no? De la generación de un haz de luz dentro del equipo y el cómo se libere o cambie esta longitud de onda en el receptor, y esa diferencia es la que va a permitir al final, ¿no? Calcular una concentración específica presente en la muestra de interés.
Bien, esta es la base, ¿no? De todas las pruebas en bioquímica clínica, así como también las pruebas moleculares. Por ejemplo, la detección del DNA, ¿no? Se hace a partir o se lo realiza a partir de la aplicación de un equipo especial, como ser el termociclador, ¿no? Que va a permitir incrementar la cantidad de copias del DNA y luego, ¿no? Su detección a partir de pruebas espectroscópicas o bien también electroforéticas, ¿no? Van a permitir poder determinar la cantidad, la concentración exacta de DNA. Entonces, bueno, hoy en día tenemos, ¿no? El avance de la tecnología pues ha permitido que tengamos hoy en día la facilidad de acceso a estos equipos. Obviamente no son nada baratos, pero bueno, contar, ¿no? Con alguno de estos equipos en nuestro laboratorio pues sería lo ideal, ¿no? Pero repito, esto va a depender mucho de las características del mismo contexto donde se vaya a trabajar. Etapas del análisis cuantitativo. Bien, tenemos estas fases dentro de lo que concierne el análisis cuantitativo. Definir el problema, seleccionar el método, obtención de la muestra, preparación de la muestra, medición de la muestra, disolución, muestras repetidas, eliminación de interferencias, medición del analito, cálculos, análisis e interpretación de resultados. Bien, bueno, definición del problema. Hay que, bueno, no, en este caso definir adecuadamente qué tipo de método se va a aplicar en función del tipo de muestra que se tenga. ¿No? Esto va a permitir, pues, o va a generar las bases para que se pueda seleccionar el método adecuado. Una vez que se tenga el método adecuado, ¿no? Alguno de los que hemos mencionado anteriormente, se procede a la obtención de la muestra. Es imposible trabajar con la totalidad del producto a analizar, ¿no es cierto? No se puede. Es por esa razón que la recomendación importante es llevar adelante un muestreo para obtener una muestra representativa y esa tiene que ser la característica de esta muestra. Tiene que ser representativa de todo el producto bruto, ¿no? Para que me entiendan mejor, ¿no? Cuando queremos realizarnos un análisis de sangre, pues no me van a extraer toda la sangre, ¿no es cierto? Los 6 litros de sangre, no lo van a hacer. Apenas me tomarán de muestra, ¿no? Unos 5 mililitros a partir de realizar una punción venosa. Pero esos 5 mililitros de sangre son altamente representativos de toda la sangre en su totalidad, ¿no? Es así que los resultados que se obtienen en esa pequeña cantidad de muestra se os representan a la totalidad, ¿no? Que está presente en la sangre. Entonces es importante llevar adelante un método de obtención adecuado para tener una muestra que sea realmente representativa. Preparar la muestra, medir la muestra, ¿no? Disolución de la muestra. En realidad ya se basa o está orientado a la parte analítica misma, ¿no? La preparación de la muestra y es que no siempre se va a poder trabajar con la muestra tal cual se la obtiene o se la obtenga del producto, ¿no? Necesariamente en algún momento vamos a tener que hacer o aplicar algún método físico o químico que permita realmente detectar el analito de interés, ¿no? Por ejemplo, tal vez continuando manejando el ejemplo de la sangre, estos componentes bioquímicos de interés no se los detecta directamente de la sangre. Les comento, sí, nos obtienen los 5 mililitros de sangre, ¿no es cierto? Eso se deriva al laboratorio y en el laboratorio lo que se hace es separar el paquete globular del plasma sanguíneo o del suero. Entonces, es este plasma o suero el que realmente se utiliza para hacer la medición de estos componentes bioquímicos, ¿no? Entonces, se está preparando la muestra. Luego se procede a la medición, ¿no? A partir de la aplicación de un método específico. Disolución si fuera necesario, ¿no? Muestras repetidas, lo ideal, pero no siempre es posible llevar adelante el uso de muestras repetidas porque esto no conlleva cierto costo económico,
Pero cuando se realiza el control de calidad del método, necesariamente tenemos que trabajar con muestras repetidas. Esto de hecho pues va a elevar la especificidad, la sensibilidad en cuanto a la detección y va a minimizar la generación de errores. Es importante este paso, pero bueno, no siempre se lo puede realizar, ¿no? Mucho va a depender de las características del momento, de los reactivos, del equipo, ¿no? Entonces acá tenemos lastimosamente esa desventaja, especialmente en el aspecto económico. Eliminación de las interferencias. Bueno, puede o no estar presentes las interferencias, mucho va a depender del método de obtención de la muestra que se ha seguido. Medición del analito, bien, al final no se detecta la cantidad específica del analito en cuestión. Se realizan los cálculos necesarios, ¿no? Acá se puede aplicar estadística, se puede aplicar matemática, con la finalidad de poder tener el valor cuantitativo real, la concentración, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de la muestra de sangre, supongamos que queremos detectar glucosa, ese es el analito. No, al final vamos a obtener un valor, por ejemplo, mm, de absorbancia se denomina, ¿no? Un valor de absorbancia, y ese valor de absorbancia en realidad no se lo puede reportar en la hoja de resultados, ¿no? Porque no se va a entender. El paciente no lo va a entender, el médico no lo va a entender. Entonces, lo que se tiene que hacer a partir de la obtención de esos valores de absorbancia, fruto, ¿no?, de la medición en un espectrofotómetro, se procede a realizar el cálculo comparándolo con un estándar. Entonces, esta comparación, ¿no?, de la concentración y la absorbancia del estándar permite realizar el cálculo, ¿no?, cuantitativo de la concentración del analito. Y de esta manera, pues ya tenemos, ¿no?, un análisis y poder interpretar los resultados, ¿no? Supongamos que en los cálculos me ha salido un valor pues de 180 miligramos por decilitro, supongamos, para esa persona o ese paciente. Entonces, pues, ¿cómo interpretamos ese resultado? Va a ser llamativo, ¿no? Es un valor bastante elevado. Un valor de glicemia en ayunas, ¿no?, a esa concentración, 180 miligramos por decilitro, es directamente orientativo a que esa persona, ¿no?, está con un cuadro diabético en evolución. Entonces ya, ¿no?, se realizan otras pruebas complementarias y se empieza a aplicar tratamiento si fuera necesario, ¿no? Entonces, para eso se llega a determinar ese analito, para tomar más adelante decisiones, ¿no? Para darle tal, bueno, esto en el área, digamos, de la química clínica. En otras áreas, ¿no? Control de calidad, por ejemplo, de medicamentos, de productos, de alimentos, pues me va a permitir aceptar o rechazar la comercialización de ese producto, ¿no? Si hay parámetros fuera del rango de referencia, pues simplemente se da el resultado de prohibir la comercialización de ese producto porque no está cumpliendo parámetros nacionales, parámetros estandarizados que resulten ser inocuos para el consumo, ¿no?, por el ser humano. Se trátese de un medicamento, trátese de un alimento, de un producto, etcétera, ¿no? El registro SENASAC, por ejemplo, el registro sanitario de medicamentos, etcétera, pues tienen esa finalidad. Herramientas de la química analítica. Bien, la toma de muestra. Es importante esta fase, este proceso, ¿no? Aplicar un método adecuado de muestreo. La medición de masa y volumen. Esto en la preparación. No nos olvidemos que en la química analítica, cualquiera, no sea el método que se vaya a aplicar, necesariamente vamos a trabajar con soluciones, vamos a preparar soluciones. Pero para poder preparar una solución debemos conocer la masa, debemos conocer el volumen, debemos hacer mediciones exactas, ¿no?, de masa, volumen, inclusive, ¿no?, calcular o sobre la base de las concentraciones porcentuales, ¿no?, partes por millón, molaridad, normalidad, etcétera. Esto con la finalidad de poder preparar adecuadamente la solución, y una solución correctamente preparada pues va a ser bien aplicada
al procedimiento analítico que se lleve adelante, ¿no? Y acá hay que mencionar algo importante. La estadística juega un papel importante, ya que a partir de poder aplicar, ¿no?, ciertos métodos estadísticos, se pueden detectar los errores. Los errores que no se pueden cometer, ya sea por parte del analista, o bien los errores que puedan deberse fruto de utilizar un material no adecuado, un reactivo vencido tal vez, o un reactivo mal preparado, ¿no? Los mismos equipos que tal vez no estén calibrados y demás. Entonces, esto es importante dentro del control de calidad mismo de la prueba analítica. Y en esto va a jugar un papel importante la estadística. Técnicas de muestreo. Bien, como ya lo hemos mencionado, el parte del éxito que se vaya a tener en la detección, ¿no?, del analito, la concentración del analito, va a ser o va a depender del método de muestreo que se llegue a aplicar. Bien, la muestra necesariamente tiene que ser representativa, ¿no?, del material de donde se tomó, es decir, del producto bruto. Esto se lo tiene que hacer a partir de tomar ciertas consideraciones, ¿no? Mucho va a depender de la naturaleza del producto. Puede ser un sólido, puede ser un metal, puede ser un líquido, etcétera. En el caso de muestreos sólidos se aplica el cuarteo, es decir, no en función de dónde estén depositados estos sólidos, lo que se hace es extraer cierta cantidad y a partir de eso ir haciendo, ¿no?, ciertas divisiones con la finalidad de poder obtener la cantidad de muestra que se requiera. En el caso de metales, ¿no?, se va a realizar el taladrado, el limado, tal vez para determinar la pureza de un metal precioso presente, ¿no?, supongamos en un anillo o en cualquier joya. Pues no se va a trabajar directamente, ¿no?, con la joya, sino se va a obtener cierta cantidad y esto necesariamente, ¿no?, por un limado, un taladrado o un cortado, mucho dependerá del método que se vaya a aplicar. En el caso de los líquidos es importante la homogenización. Mezclar, de hecho, sea un líquido puro o sea una solución, necesariamente la debemos homogenizar. Esto con la finalidad de favorecer la distribución de los posibles solutos que se encuentren presentes en esa mezcla, ¿no? En el caso de los líquidos puros es igual importante la homogenización, ya que de esta manera favorecemos, ¿no? Favorecemos que cualquier posible contaminante que esté presente en el recipiente y que haya precipitado, ¿no?, pueda mezclarse en toda la solución, o en este caso en el líquido puro. Y de esta manera, al recolectar la muestra, pues no permita yo captar o capturar este contaminante más y poder determinar su presencia a través de algún método analítico. Tratamiento de los datos estadísticos. Bien, es necesario, ¿no? Es necesario tomar en cuenta que todas las variables pueden afectar el resultado. Bien, las principales variables que hay que considerar, ya lo había mencionado hace un momento, es el operador o el analista, ¿no? Puede cometer un error, mucho va a depender, ¿no?, de cuánto conocimiento tenga, cuánta experiencia tenga, ¿no? O inclusive el estado de ánimo, ¿no? Si está de buen humor, de mal humor, si está cansado. Miren, son factores que van a directamente influir en un resultado. A eso justamente se conoce, a ese error que se genera por el analista o el operador, se conoce como un error aleatorio. Lo que va a afectar es la precisión de la prueba, ¿no?, del método analítico. Por otro lado, también, ¿no?, otra de las variables importantes es la naturaleza misma de los equipos, materiales, reactivos que se utilicen, ¿no? En un momento hablábamos de un reactivo vencido, de un equipo no calibrado, ¿no? Tal vez de un material que tampoco esté calibrado o bien que esté rajado si es material de vidrio, no el mismo procedimiento
van a generar cierto sesgo, cierto sesgo de error, ¿no? En este caso se lo va a denominar error sistemático. Bueno, ambos errores se generan, pueden ser detectados, ¿no? Son factores que siempre van a estar presentes, pero que bueno, hay que siempre, ¿no? Basándonos, identificando en los posibles problemas que vayan a generar estos errores, tratarlos de evitar, ¿no? A esto vamos a sumar dos tipos de errores, el error absoluto y el error relativo. El primero lo calculamos con esa fórmula que tenemos en pantalla. El error absoluto es igual al valor experimental menos el valor teórico. El valor teórico es calculable, ¿no? En la mayoría de las pruebas analíticas que se vayan a utilizar, se puede determinar la concentración no teórica. Para eso también hemos realizado ciertos ejercicios la pasada semana, ¿se acuerdan? En cuanto al cálculo de las concentraciones con unidades físicas, con unidades químicas, ¿no? Porcentajes, partes por millón, molaridad, normalidad, etcétera. Entonces, teóricamente es calculable y se conoce ese valor. Y este tiene que compararse con el valor experimental, que debería acercarse, ¿no? A este valor teórico. A partir del conocimiento de estos dos datos, también podemos calcular el error relativo, que es el que, bueno, también se lo puede representar a manera de porcentaje, tomando en cuenta esta relación, ¿no? El valor experimental menos el valor teórico, es decir, el error absoluto, dividido entre el valor teórico, eso se conoce como error relativo, y si lo multiplicamos por 100, tenemos ese error relativo expresado en porcentaje. De hecho, debería ser mínimo. Error siempre va a haber. Estadísticamente hablando, no se acepta un error hasta un 5%. Y eso estadísticamente genera un aval, ¿no? En la investigación es lo mismo. En la investigación de entrada se acepta que se va a cometer un 5% de error, ¿no? A esto le llamamos nivel de significancia en estadística aplicado a la investigación. En este tipo de pruebas de métodos, lo propio, ¿no? Lo propio. Estadísticamente hablando, no se asume que se va a cometer cierto margen de error, aceptable dentro de la estadística, 5%. De hecho, mientras menos sea ese valor, pues más exacta la prueba, más sensible definitivamente. Bien, para no cometer, ¿no? estos errores o bien detectarlos, vamos a hablar de dos conceptos importantes, la precisión y la exactitud. La precisión expresa la reproductibilidad de una medida, la concordancia entre varias medidas de la misma sustancia o propiedad. En cambio, la exactitud es la corrección de una medida o la concordancia de las medidas con el verdadero valor de la cantidad medida, ¿no? Y justamente en esta imagen se puede entender estos dos conceptos, ¿no? Precisión alta, precisión baja. Exactitud alta, exactitud baja. En la precisión, no más apunta a que el método pueda encontrar valores no tan dispersos entre sí. Mientras menos dispersión haya en los resultados, esa prueba o ese método analítico es más preciso. Es menos preciso cuando los resultados obtenidos son altamente dispersos, ¿no? Si es que se trata de la misma muestra. Para que me entiendan mejor, ¿no? Una glicemia, por ejemplo, una glicemia de alta precisión a través de la aplicación de un método espectroscópico que obtengan de la misma muestra, ¿no? Que obtengan la primera medición, qué sé yo, 80 miligramos por decilitro. Segunda medición, 82. Tercera medición, ¿no? 79. Cuarta, 80, etcétera. Habla bien de la prueba, es bastante precisa, porque los resultados que se han hallado son muy cercanos entre sí, están muy poco dispersos. Pero imagínense, ¿no? Una glicemia de la misma muestra. Primer valor obtenido, 80 miligramos por decilitro. Segundo valor, 60 miligramos por decilitro. Tercer valor, 120 miligramos. Imagínense cuánta dispersión hay en esos resultados, en esos valores. Esto lastimosamente pues hace que esa prueba se descarte. No, se descarte. En cambio, en la exactitud, pues hablamos de lo siguiente, ¿no? La exactitud apunta a realmente poder
encontrar los valores experimentales muy cercanos a los valores teóricos, ¿no? Supongamos que trabajamos con un estándar esta vez para la glicemia y el estándar me dice que tiene una concentración de 100 miligramos por decilitro. Aplico la prueba analítica y encuentro un resultado de 99 miligramos por decilitro, otro de 100, otro de 101. Imagínense, ahí hay una elevada exactitud porque realmente se está detectando la cantidad que se debe de detectar. Pero ahora imagínense, ¿no? Que vayamos un poco dispersándonos de ese valor, ¿no? Aplico la prueba analítica y encuentro un resultado más bien de 85, otro resultado de 90, otro resultado de 105, 120. Entonces, imagínense, está muy lejos del valor real que deberíamos obtener, que en este ejemplo era 100 miligramos por decilitro. Entonces, eso nos menciona que hay una exactitud muy baja. Entonces, estos son criterios que tiene que necesariamente seguir un método analítico. Bien, estos errores también pueden ser calculados, ¿no? Los errores que mencionábamos hace un momento. En el ejemplo que tenemos, estos dos ejemplos los he traído, ¿no? Del texto académico. Dice, en el ejemplo dado, antes para la medida de la capacidad de un matraz, si el volumen verdadero es 501 mililitros, tenemos lo siguiente, ¿no? Siempre vamos a tener un valor observado, al cual también vamos a llamar valor experimental. Y de hecho, de referencia deberíamos tener un valor teórico o valor verdadero, ¿no? Los valores observados, he hecho ciertas mediciones del volumen en este matraz, ¿no? En la primera medición 501 mililitros, segundo 496, tercero 503, cuarto 490, pero se ha rechazado. Siguiente medición 500 mililitros, ¿no? Y sacando un promedio, una media, se halla que se tiene 500 mililitros. Eh, Comparando, ¿no? Estos valores observados con los valores teóricos, que el teórico debería ser 501 mililitros, podemos hallar esta diferencia, ¿no? Ese error va a ser fruto de la diferencia entre el valor observado menos el valor teórico, ¿no? 501 menos 501, 0. 496 menos 501, menos 5. 503 menos 501, más 2. El cuarto no se lo ha medido porque se ha rechazado, ¿no? 500 menos 501, menos 1. Y el promedio, ¿no? También podemos comparar el valor del promedio de estas mediciones, ¿no? 500 menos 501 me arroja un error medio de menos 1. Entonces, bueno, si esto lo llevamos a porcentajes, ¿no? Tendríamos un cierto margen de error, ¿no? Que tiene que ser considerado y reportado. Y en realidad debería estar reportado, debería reportarse estos errores en las hojas de resultados. El cálculo del valor de los errores relativos, ¿no? Lo propio. Tenemos acá diferentes mediciones, ¿no? El valor medido o experimental observado, ¿no? Para un primer ejemplo tenemos 11, para un segundo ejemplo 101, para un tercer ejemplo 1001. El valor verdadero teórico, ¿no? Para este primer caso debiera ser 10, para el segundo 100 y para el tercero 1000. Calculando el error absoluto, ¿no? Fruto de estas comparaciones, tenemos para el primer caso 1, 1, 1. Entonces se comete el mismo error en los tres casos, en los tres ejemplos, ¿no? Pero esto llevándolo al porcentaje, ¿no? Tomando en cuenta el error absoluto y comparándolo con la medición teórica y multiplicado por 100 me arrojan estos resultados, ¿no? 10%, por ejemplo, para el primer caso. Para el segundo caso, 1%. Para el tercer caso, 0,1%. Esto demuestra que mientras más cantidad se tenga de la muestra, el error disminuye. Tenemos poca cantidad de muestra, el error se incrementa. Imagínense encontrarnos con un error relativo del 10%. Prácticamente se descarta ese resultado. No es nada fiable.
¿no? Lo que en ese caso se va a recomendar es volver a realizar la prueba. Si ese laboratorio me reporta un error del 10%, pues bueno, lastimosamente optar por otro laboratorio, ¿no? Un valor del 1% aceptable, porque está dentro del margen, ¿no? De que es menor al 5%. 0,1 ni hablar, ¿no? Es un mínimo error, un mínimo error. Pero, como ustedes se dan cuenta, como pueden apreciarlo en pantalla, también dependerá de la cantidad de muestra que se logre obtener. Lo bueno, bueno, no sé si decir no lo bueno, aunque en realidad sí, los métodos analíticos ahora están tan avanzados y esto también gracias, ¿no? A la capacidad de detección que tienen los equipos. Hoy en día requieren muestras extremadamente pequeñas y cometen un margen de error menor al 1%, ¿no? Para el análisis en sangre, nos obtienen 5 mililitros de sangre, pero ¿cuánto creen que se necesita para llevar adelante, por ejemplo, la determinación de glicemia? 10 microlitros. ¿No? Obtienen 5 mililitros de sangre. De estos 5 mililitros de sangre se puede separar aproximadamente entre 2 a 3 mililitros de suero o plasma. Y de estos 2 a 3 mililitros de suero o plasma, apenas se necesita 10 microlitros para llevar adelante la prueba analítica. Y en esos 10 microlitros se puede determinar tranquilamente la cantidad de glucosa presente en esa muestra de sangre. Pero eso, ¿por qué es así? Porque también la técnica que se aplica está bastante estandarizada y los espectrofotómetros, ¿no? Pues especialmente los que se utilizan hoy en día, pues son capaces de detectar ese tipo de concentraciones presentes en esa cantidad de muestra. Entonces es una ventaja que tenemos hoy en día, ¿no? Bien, otro ejemplo. Un analista dice encuentra 20,44% de hierro en una muestra que en realidad contiene 20,34%. Calcular el error absoluto. El error absoluto no va a ser comparar la diferencia entre el valor observado con el valor teórico, que va a ser 20,44 menos 20,34, 0,1. Este 0,1, a partir de este valor, ¿no? Podemos nosotros determinar el error relativo, ¿no? Haciendo la comparación de este error absoluto con el valor teórico multiplicado por 100. Y para este ejemplo nos sale 0,5%. Un error relativo bastante aceptable, ¿no? Menor al 1%. Inclusive, miren, acá abajo ya lo están expresando en partes por mil. 5 partes por mil. Excelente, ¿no? Pues es una técnica adecuada, un procedimiento adecuado, estandarizado, equipos bien calibrados, permiten llevar adelante, ¿no? Este tipo de resultados, obtener este tipo de resultados con errores relativos bastante mínimos. Operaciones básicas. Bueno, al llevar adelante una prueba analítica, debemos, ¿no? Conocer ciertos elementos. Lo primero que vamos a distinguir es la diferencia entre peso y masa. Lastimosamente lo manejamos, ¿no? Involuntariamente asumimos que los conceptos para peso y masa llegan a ser los mismos, ¿no? Y es por eso que no es nada raro escuchar, ¿no? A preguntarle a una persona cuánto pesas, ¿no? Inclusive en un hospital, en un centro de salud, ¿no? En la universidad, en el colegio, ¿no? Mira su peso, cuánto es su peso. Pero en realidad la magnitud que se detecta no es el peso, no es una magnitud derivada, es una magnitud fundamental, la masa. La pregunta correcta debiera ser, ¿no? ¿Cuánto es tu masa? ¿O cuánto es la masa de esa persona? ¿Por qué? Porque en realidad las unidades con las que se van a expresar esos valores son pues de masa, ¿no? 20 kilogramos, suponiendo que es un niño, ¿no? 60 kilogramos, ya un adulto, ¿no? 3 kilogramos, un neonato. En cambio, el peso, no, es otra magnitud, es una magnitud derivada, justamente que se obtiene de esta relación, ¿no?
El peso es una forma de fuerza y la fuerza se la determina a partir de la masa por la gravedad. Y justamente es el efecto, ¿no? El peso deriva o se entiende como el efecto que tiene la fuerza de gravedad sobre la masa. Y es así que sus unidades son también diferentes, ¿no? Newtons, dinas. Y no lo respondemos de esa manera, ¿no? Cuando me preguntan, ¿cuánto pesas? Yo no digo 60, a ver si es por 9, 540 newtons. No, ¿no es cierto? No voy a responder de esa manera. ¿Es calculable? Sí. Se lo puede calcular conociendo el valor de esta constante de la fuerza de gravedad. Se lo considera una constante, pero en realidad la fuerza de gravedad también varía. Mucho va a depender de la altitud. ¿No? Mientras más alejados estamos del centro de la Tierra, pues la fuerza de gravedad es menor. ¿No? Entonces el peso es una magnitud que varía. En cambio, la masa es invariable, es la cantidad de materia que está presente en un determinado cuerpo. Es una magnitud invariable y está expresado en unidades de masa, kilogramos, gramos, toneladas, etc. En cambio, el peso es una magnitud variable que depende directamente de la fuerza de gravedad y su influencia sobre la masa. Es una magnitud variable, es así que el peso de una persona va a ser distinta a nivel del mar, va a ser distinta en la ciudad del Alto, va a ser distinta en la ciudad de La Paz, ¿no? En la ciudad de Santa Cruz, etc. Entonces, bueno, como ya lo he mencionado, el error lo cometemos, ¿no? De forma involuntaria, pero ya asumamos, ¿no? Conozcamos la diferencia entre estos dos conceptos. Bien, la masa, ¿cómo medimos la masa? En el laboratorio a partir de la aplicación de balanzas analíticas, ¿no? De hecho, hoy en día ya tenemos balanzas más sensibles, ¿no? Que pueden detectar incluso cantidades por menores al miligramo, especialmente este tipo de balanzas analíticas que inclusive se ven influenciadas, ¿no? Por las corrientes de aire. Por eso que tienen esta campana de vidrio que impide justamente esos flujos de aire. Es por esa razón que se pueden detectar cantidades tan pequeñas, determinar cantidades tan pequeñas como lo es menor al miligramo. El volumen lo vamos a medir de esta manera. Se utiliza no cierto material volumétrico y la mayoría de los materiales volumétricos van a generar cierto tipo de meniscos. Si se trata del agua, el menisco es cóncavo, tal como lo observamos en esta figura. Y para poder medir adecuadamente ese volumen, se tiene que no hacer la lectura sobre la base del menisco. Bien, y que esté a la altura de los ojos. Estas otras mediciones que tenemos ahí al lado son formas incorrectas de medir el volumen. Esta es la forma correcta, la que está a la izquierda. ¿No? Esta es incorrecta porque, bueno, lo que está observando es la superficie del menisco y en realidad lo que se debe observar es la base, ¿no? Esta está en la mitad. Acá, bueno, el problema ya es la visión, ¿no? Está dando la lectura por debajo del menisco, acá por encima del menisco, entonces se van a llevar adelante lecturas erradas, ¿no? Y esto va a aumentar o incrementar el margen de error relativo que se vaya a obtener. Entonces el enrasado, por lo menos la lectura que se vaya a hacer, inclusive el enrasado de los volúmenes, tiene que ser necesariamente tomando en cuenta estas consideraciones. Ejemplos de materiales volumétricos, ¿no? Tenemos las buretas, ¿no? Las pipetas, las probetas, los matraces aforados. Este tipo de materiales me van a permitir medir cierto volumen. Puede ser un volumen único, como el caso, ¿no? De estas pipetas, o bien el caso de los matraces aforados, o diferentes tipos de volúmenes, ¿no? El caso también de las pipetas, de las buretas, de las probetas. Este es un material de amplio uso, se utiliza ampliamente en distintas pruebas analíticas. Control de calidad, ¿no? Material infaltable son las buretas, pipetas. En la parte analítica clínica, ¿no? Especialmente pipetas, buretas. En el control de calidad también se utiliza bastante, ¿no? Los matraces, especialmente para la preparación de soluciones. Y bueno, finalmente, principios y cálculos en el análisis volumétrico.
Bueno, aquí hay unas recomendaciones, esto lo he copiado íntegramente del texto académico. Son recomendaciones para poder llevar adelante, ¿no?, de forma adecuada un proceso analítico. La muestra pesada no debe ser menor de 0,1 gramos. El volumen del valorante consumido debe encontrarse entre 10 y 20 mililitros. Si el volumen es muy pequeño, el error de lectura y de drenaje de la bureta no será despreciable. El volumen de la disolución del analito no debe ser tan grande como para volver a llenar la bureta para completar la valoración. Llevarse a cabo la valoración del blanco del indicador cuando sea posible. El análisis debe fundamentarse en los resultados de al menos 3 valoraciones en estrecha concordancia, ¿no? La repetibilidad. Bien, son recomendaciones que se deben realizar. De hecho, no, cuando se lleva adelante el control de calidad, se lo realiza. Se lo tiene que hacer porque necesariamente el resultado de ese control de calidad va a permitir o no la comercialización de ese producto, ¿no? Sea esto un medicamento, sea un alimento, un producto, etcétera, y se lo tiene que hacer. Bien, eso entonces en cuanto a un análisis, un introductorio, ¿no?, sobre la química analítica y su análisis. Si tuvieran alguna pregunta hasta acá, adelante, por favor.